2020 un poco de qué se trata esto, ¿no? La verdad que de haber pensado un poco hace algunas semanas, uno se hubiera imaginado que esto iba a pasar, porque ya el presidente Alberto Fernández, antes ya cuando era presidente electo, había adelantado que la intención de él era, en la medida de lo posible, que Evo Morales estuviera en la Argentina, ¿no? Y efectivamente esto acaba de concretarse. Absolutamente, había dicho, y te acordás cuando fue ese domingo cuando presenta la renuncia Evo Morales, que Alberto Fernández, ahora presidente, en ese momento presidente electo, lo llama a Mauricio Macri para decirle: ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cuál va a ser la posición de la Argentina? Mirá, yo ya de alguna manera voy a ser el nuevo presidente y mi posición es que debemos darle asilo político, se hablaba en ese momento, y protección a Evo Morales, porque lo que está sucediendo en Bolivia es un golpe de Estado. Ya ahí y concretamente marcaba la posición política Alberto Fernández de cuál iba a ser, y después lo hizo públicamente. No coincidía en ese momento con la postura que tenía el gobierno argentino de ese momento, ¿no? El gobierno argentino... Ellos dudaron mucho en calificar de golpe de Estado lo que había pasado en Bolivia. Sí, y no lo hicieron, hablaron de una interrupción del orden democrático, que es un poco más lavado. Ahí el argumento de Mauricio Macri fue: no hay ningún pedido de captura internacional contra Evo Morales, por lo cual nosotros no tenemos motivo para darle asilo. La situación del refugiado que se prevé en esta ley, que es la ley 26.165, que es la Ley General de Reconocimiento y Protección del Refugiado, prevé cuál es la situación del refugiado, que es más amplia, y por eso cuando uno pide la situación de refugiado tiene que dar mayores argumentos, explicar por qué que necesita ser un refugiado político. Que ya se tramita con los pies en el país en la cual está, ¿no? Ya tiene que estar acá, efectivamente. Por eso él ingresa como asilado, o sea, como asilado, y después hace ese pedido que tienen 20 días hábiles para responderlo. Eso es una formalidad porque el hecho, por lo que estábamos hablando antes, Fede, ya está. Acá está la especificación es un poco más largo, digamos, lo que prevé la ley, pero cuál es la condición y qué de un refugiado político, que si lo leemos, actividad política... Ahí sería, ¿no? Claro. Persecución por actividad política sería, me parece que va a ser el argumento de Evo Morales, ¿no? No, y esa es la condición por la, claro, y esa es la condición por la cual él lo pide, porque lo que dice esta condición de refugiado es que él entiende, por eso no tiene que haber un pedido de captura internacional, como es el caso de Correa en Ecuador, es que él entiende que por su actividad política no puede ser su propio país el que lo proteja. Claro. Es muy resumido, ¿no? Pero es eso, de alguna manera, lo que explicaría por qué Evo Morales viene a la Argentina y no se queda en su país, si en su país, en principio, no hay ninguna persecución formal contra él. Ahora, él dice: por mi actividad política, yo siento que en mi país no sería el indicado para protegerme, al contrario. Pero fíjate que tampoco le resulta fácil a la Argentina, ¿no? Porque en un momento interviene, y hoy hablamos acá en TN con Felipe Solá, Cancillería por un lado, pero también entra a jugar en el Ministerio del Interior. ¿Por qué, Maru? ¿Por qué? Porque la Comisión Nacional de Refugiados, que es la CONARE, depende del Ministerio del Interior, porque además depende de Migraciones, que es un área que depende del Ministerio del Interior. Cancillería lo que hace es recibir este pedido de asilo de Evo y generar estas condiciones para su llegada. Pero después el trámite que tiene que ver con la situación de Evo Morales y su familia en la Argentina, de Evo Morales porque estamos hablando de él hoy, pero de cualquier refugiado en la Argentina, que tiene que ver dónde se aloja, quién lo cuida, qué cosas tiene que informar, qué derechos y obligaciones tiene, cómo se mantiene, porque digo, Evo Morales tal vez tiene el respaldo económico para hacerse cargo de su manutención en la Argentina, pero hay otros refugiados que pueden no tenerlo. Exacto. Igual hay que ver qué es lo que dice Evo Morales, ¿no? Si le pide al gobierno argentino, al Estado argentino, sería en realidad. Como esa letra chica, o eso que en realidad es la parte más técnica, la establece el Ministerio del Interior. Claro, la establece la CONARE, que es esta comisión a la que Evo Morales va a tener que reportarse. ¿Algún repaso? Derechos a transitar libremente por nuestro país. Esto que es a la no devolución, es decir, si en algún caso hipotético el gobierno de Bolivia pidiera la presencia de Evo Morales o de alguno de sus familiares en Bolivia, Argentina, pues no, está en condición de refugiado, no te lo entrego, no tiene obligación de enviarlo, y en esa protección también es en la que se ampara este pedido de refugiado. Y después tiene derecho a acceder a todos los servicios públicos del Estado argentino,
igual que cualquiera de nosotros, digamos. Educación pública, salud, todos los servicios que tenemos como ciudadanos argentinos a trabajar. Maru, hay hijos de Evo ya viviendo en Argentina, sí, ¿no? estaban de antes. Sí, estaban desde antes, por eso no son refugiados. Vinieron, tengo entendido que vinieron a estudiar. Ahora entiendo que Evo Morales puede pedirles para ellos también la condición de refugiados. No estaban hasta ahora y por la información, a ver, Fede, todo esto... Minuto a minuto. Es minuto a minuto, sí, exacto. Se va conociendo la información ahora. Lo que sabemos es que por ahora hay 5 pedidos de esta situación de refugiado. Evo Morales, que llegó con quien fuera su ministra de Salud. Y que mañana llega quien fuera su vicepresidente Linares, que también va a llegar en la condición, o va a pedir la condición de refugiado, y que va a tener entonces todos estos derechos que estábamos repasando. Y hay un punto importante por la situación de Evo Morales, de expresidente ahora de Bolivia, que tiene que ver con la actividad política. Porque recién, bueno, nuestro compañero mencionaba lo que más temprano dijo Felipe Solá acá, que le iban a pedir a Evo Morales un compromiso de no hacer declaraciones políticas en la Argentina. La realidad es que como refugiado, Evo no tiene ninguna prohibición de hacer actividad política. De hecho, en su cuenta de Twitter, él dijo... una de las cosas por las que quiero estar en la Argentina es porque estoy más cerca de Bolivia y porque además yo quiero conducir, dirigir, acompañar desde afuera la campaña del MAS con el candidato que lleve el MAS a las próximas elecciones, cuya fecha todavía no está definida, desde el lugar en el que esté. Con lo cual debiéramos esperar por parte de Evo Morales una actividad política intensa. Pero al mismo tiempo, la Argentina probablemente también busque apoyar en Bolivia a un futuro gobierno que continúe la política de Estado de Evo Morales. Sí, eso es cierto y es verdad, y no es un dato menor que Felipe Solá haya hecho especial hincapié en esto de le pedimos, casi como un acuerdo de palabra que se estableció, ¿no? Porque no está escrito, le pedimos que en lo posible... se eximiera de hacer manifestaciones políticas. Ahora, lo que pasa es que Argentina en este momento, Maru, también se está jugando el posicionamiento en el plano internacional. Sabes que de apoyar o de dejarle que Evo Morales en territorio argentino haga cierto tipo de manifestaciones políticas le puede jugar en contra de la relación, por ejemplo, Argentina con los Estados Unidos, ¿no? Es cierto, había de hecho para el acto de Asunción había mucha preocupación o mucha atención para saber si iba a venir Evo Morales o no al acto de Asunción. De hecho llega 2 días después, ¿no? Después hubo otros problemas porque estaba este funcionario Rodríguez del gobierno venezolano que igual generó malestar en Estados Unidos. A ver, Fede, hay una realidad. Durante toda la campaña... En el discurso de Asunción del 10 de diciembre, Alberto Fernández dijo, no puede haber un país que se desarrolle y crezca en un contexto de una América Latina que no lo hace. Alberto Fernández viene marcando una posición respecto de cuál va a ser su postura de Argentina hacia el mundo, con lo cual esta llegada de Evo Morales no sorprende a nadie y la posición que pueda tener Argentina, el gobierno argentino, en las elecciones de Bolivia, debieran ir por esa línea también, ¿no? Sí. Aún así, y ahora vamos a seguir repasando estas placas, aún así, Maru, fíjate cómo una cosa es la campaña y el previo a la Asunción y otra cosa es después. Ya, por ejemplo, digo, para ponerte como ejemplo, Brasil. Era muy duro y se fue suavizando. Casi que en 48 horas la relación con Brasil no se van a dar un abrazo mañana con Bolsonaro, pero ya se distendió mucho respecto a lo que pasaba hace algunos días. Bueno, es el principal socio comercial de la Argentina, ¿no? Ahí creo que hay mayor interés de la Argentina con Brasil que de Brasil con la Argentina. No tengas la pero bueno, a ver, volvamos acá. Entonces, respetar las leyes argentinas, por supuesto, tienen que cumplir con los mandatos de la Constitución. De alguna manera es como cualquier ciudadano argentino, por eso tiene toda una documentación que se le otorga provisoriamente, y como solicitante, bueno, del asilo primero, de la situación de refugio después. Acá, ahora, las obligaciones. Hay algunas cosas que tiene que hacer en esta condición. Por ejemplo, informar el domicilio en el que va a estar y actualizarlo. O sea, ¿ante quién? Ante la CONARE. La Comisión Nacional de Refugiados tiene que saber en todo momento dónde está alojado Evo Morales, en este caso, y su familia, si está en la condición de refugiado. Lo que no sabemos es si se va a hacer público eso, ¿no? No, en principio, en principio no tendría por qué hacerse. No tendría por qué. No, a menos que... No. Insisto, Evo Morales es una persona y es una figura pública y si él quiere hacer actividad política, seguramente este dato se conozca en el futuro y supuestamente debiera estar garantizada su integridad física en nuestro país, ¿no? Y eso es en parte lo que
lo que se hace, bueno, esto que te decía antes, mantenerlo actualizado al domicilio y avisar en caso de que se quiera ir. O sea, si él quiere salir del país, tiene que informarlo a la CONARE. Pero puede hacerlo. O podría hacerlo en tal caso, ¿no? Me imagino que con las garantías del caso, pero podría hacerlo, imaginamos. En principio sí, se lo tiene que informar a la... A ver, él no está preso en la Argentina. No, claro. Digo, él está pidiendo una situación de refugio. ¿Por qué se le tiene que informar? Porque Argentina, al aceptarlo a él como refugiado, también encuentra obligaciones, como por ejemplo asegurar su integridad física, protegerlo. Entonces, si de repente no saben dónde está o él se va del país y no lo informa, el Estado argentino, el gobierno argentino queda en una situación, digamos, en la que no puede responder por esa integridad. Exacto. Bueno, ahí estamos viendo, también mientras vos nos contás esto, algunas de las imágenes que veníamos compartiendo hoy temprano y en un rato también vamos, Maru, a seguir analizando también quiénes son los que lo fueron a buscar y estos datos que, como decís, se están conociendo minuto a minuto, ¿no? Pero lo que sí sabemos, lo que es concreto, es que Evo ya está en Argentina y la condición protocolar, de alguna manera, que va a tener la figura, es la figura de un refugiado con todo lo que ello implica. Un refugiado a cual se le permite, inclusive, entre sus derechos tiene que ser respetado por su... Habla de religión en la ley y no especifica nada sobre la política. Pero estamos hablando de un expresidente que renunció en una situación de agobio institucional en su país, que tuvo que salir hace poco más de un mes hacia México, donde estuvo hasta ahora y que llega a la Argentina en un contexto, además, de cambio de gobierno de nuestro país, ¿no? Exacto. En un rato la seguimos. Gracias, Maru. A vos. Pau.